Muy buenos días, Andrea, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo estás, Marisa? Gracias por Bueno, la invitación. no, gracias a vos por estar acá. Quiero decir que estamos vía Face también, así que para nuestros amigos del Face que nos están mirando, viste que hoy en día una red social tiene un alcance extraordinario. Sí, Así que bueno, quiero contarle a la gente que hace mucho tiempo que te quería tener, que quería hablar con vos, sí. queríamos que estuviéramos un mano a mano. Me pareces una persona de una calidad de vida impresionante, tenés un poder de resiliencia admirable, ¿sí? Entonces vamos a tocar todos los temas, si vos querés, Sí, sí, sí. pero vamos a empezar con uno más light, que es la política, Ah, ¿sí? ¿más light te Más parece? light. El más light. Mirá, ya empezaron se engancharon. Sí, a veces frente a los hechos de la vida, la política es un poco más light. Nadar sobre esas aguas es complicado. Cuando te metes ahí tenés que saber nadar un poquito porque si no te hundís. Sí, sí. ¿Cómo viviste vos ese tema de la política? ¿Cómo te convocaron? ¿Por qué decidiste aceptar? Bueno, el tema fue una ¿Es la hermosa primera vez? experiencia. Claro. No, no es la primera vez. Ah, mira, Yo siempre mira. digo la primera vez por ahí de forma activa. Sí. Pero siempre participé en grupos de mujeres Ah, sí. peronistas, siempre de una forma muy pasiva, colaborando en grupos, colaborando con alguna ayuda, siempre tratando de gestionar o ayudando a gestionar algunas cuestiones con respecto a lo que yo podía llegar a saber. Como viajaba mucho a Buenos Aires, entonces iba a lugares donde por ahí podía solucionar algún problema, pero siempre de forma muy pasiva. Pertenecí a una lista también con Benetti. Omar Benetti, Sí, ¿en qué época estamos hablando? eh, puede Porque Omar ser hace bastante 6 años que... atrás. Sí, puede ser, Sí, 6, 7 sí, años pero atrás. ya te digo, nada, muy pasivo, nada. Me Sí, sí, pusieron sí. ahí en la lista y Como yo cuando me nunca, pusieron como suplente. claro, algo así. Claro. Sí, sí, siempre me gustó el tema de la problemática social, Sí, entonces, nada, de una forma de poder involucrarme y poder colaborar con lo poco que puedo saber o puedo ayudar, ¿no? sí, sí, sí. Y bueno, esta convocatoria me la hizo Walter, un día fue a casa y de hecho habíamos hablado anteriormente sobre cuestiones de salud, que es por ahí en lo que yo un poco más Te estoy manejas mejor. informada y demás. Sí, sí, yo no creo en las personas que saben todo de todo. No, No, no. no, no, Yo, no. yo no. Sí, 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 sí. Entonces, siempre por ahí, por algunas cuestiones, hablábamos del tema de salud o de cuestiones, entonces le interesó un montón de cosas que yo le había comentado. Y bueno, ellos me digamos, el espacio de Frente Renovador, que bueno, después se hizo la unión de un país, Claro. hubo una reunión, fuimos convocados, me gustó el equipo, me gustó la empatía que he logrado con algunas personas y bueno, y ahí empezamos a, a empezar A a hablar sobre transitar y cuestiones, militar, claro, claro, con ese sí, sí, tema. sí, Sí. sí. Y se largaron con todo. Ahora, ¿por qué pensás, ellos en las PASO ustedes sacaron 500 votos y lo mantenieron en la legislativa? Uh-huh. ¿Por qué pensás que se polarizó y no la gente no les dio oportunidad, tanto como lo que es Echeverry con su grupo, con Cumplir y con Gallo? ¿Por qué pensás Por lo mismo, por la gran polaridad que se dio que se dio hoy a nivel con nacional. Tony Delfino? Claro, Exacto, a sí, nivel sí, nacional, y provincial local, y por supuesto iba a pasar a local. nivel local también. Creo Claro. que la gente necesitaba un cambio, ¿no? Esto de la palabra cambio igual tiene una connotación muy importante a nivel psíquico, entonces la verdad que usaron una muy buena palabra para poder atraer a la gente, ¿no? A Sí, esta masa que de necesitaba personas. creer en algo. Todos necesitamos creer en Sí, algo y la palabra cambiar es muy fuerte en nuestras vidas. Entonces, como todos necesitamos cambiar en diferentes aspectos de nuestra vida, esa palabra fue muy impactante. Y de hecho sigue siendo impactante porque la gente, yo respeto todas las formas de pensar que puede llegar a tener una persona.
Pero bueno, yo no comparto a nivel personal por ahí el modelo neoliberal que tiene está este gobierno. gestionando. Exacto. Pero bueno, es una cuestión personal, es un pensamiento subjetivo y me parece que está perfecto todo lo que se está haciendo, algunas cuestiones con respecto a obras públicas, pero se está dejando de lado la parte social y cuando te dicen, no, pero aumentó la asignación, aumentó la jubilación, es un aumento de salario, no es un aumento de trabajo, no es aumento de posibilidades, no es un aumento de... porque la gente sigue estando sin trabajo, de hecho hay muchos despidos, entonces cuando hablan de que sí se ocupa de la parte social, y aparte yo lo veo en mi, digamos, en mi propia vivencia, ¿no? Personal, esto de estar remando ante un montón de cuestiones que tienen que ver con lo social y cuesta el triple. Hoy cuesta el triple de lo que costaba. No digo que en la gestión anterior no costaba, pero ahora cuesta el triple. Digamos, muchos papeles. La calidad de vida está bastante complicada para muchas personas, más con esas familias que tienen tantos hijos, con los abuelos que están tan desamparados. Los abuelos es terrible. Están muy desamparados. Pero, digamos, a ver, con respecto a los abuelos es algo que ya viene desde antes, se mejoró, ahora está empeorando, digamos, la calidad de ellos, ¿no? Totalmente. Esto de que hoy, un día como hoy, ni más ni menos que un día como hoy, el que pudo comprarse un aire acondicionado, hoy no lo puede usar. No puede pagar la luz. Mira, no voy a dar nombres, pero me pasa que estoy tomando la presión, la tensión arterial a una familia, porque ellos ni siquiera tienen ventilador. Y lo que produce, más allá de alguna alteración que tenga que ver con la comida y demás, se le sube mucho la presión. Cuando por ahí por el calor uno también deduce que puede bajar la presión, ¿no? Uh-huh. Y ella me dice, no aguantamos el calor. Cuando hace 1 año atrás, 2 años atrás, podía prender el ventilador. Hoy de hecho directamente no lo puede prender. Y a mí eso me parte el alma. Me parte el alma. Porque no es esa familia, se multiplica, se triplica. Es terrible, es terrible. A nivel local se ve muchísimo también. Eso se está viendo. Se está viendo muchísimo. Sí. Viste, como vos decís, se ha olvidado un poco la parte social. Ir a los barrios, ver cómo está la gente, si está pasando hambre, si tiene necesidades. A veces yo entiendo que hacer las obras públicas está bien, hacen falta es necesario, por supuesto. Es necesario, pero también es necesario que el Estado se haga cargo de toda esa gente que no puede. Si la gente no come asfalto. No puede ser que haya tantos comedores y cada vez más gente, ¿sí? Entonces estamos viviendo tiempos difíciles. Lamentablemente hay gente que no se da cuenta y acá es donde entra la grieta, que se agreden unos con otros para defender una cosa, que está bien, cada uno defiende lo que le parece, su opinión, lo que siente, está perfecto. Hay gente que la está pasando bien, que tiene un poder adquisitivo bastante importante, y bueno, esas personas son las que van a defender este gobierno. Pero esa gente nunca la pasó mal. Nunca la pasó mal. No sabe lo que es estar mal. Sí. Una vez estaba hablando con un doctor sobre este tema, y me dice, mira, los pobres siempre van a ser pobres, pero los pobres pueden estar un poco mejor. Sí. Dice, no, pero a esos pobres tampoco se les da la oportunidad. Tampoco se les da la oportunidad de un trabajo, de vivir dignamente, de poder conseguir un trabajo dignamente. Sí. La gente a veces dice, ay, ¿por qué estos que son unos vagos que piden? A veces la gente tiene que pedir, porque no tiene otro recurso. Mira, Marisa, en mi vida personal tuve muchas veces que pedir, muchas veces. Y yo siempre digo que es muy humillante, no por el hecho de pedir, sino por lo que pasa con el otro, ¿no? Esto de uno va en una actitud a pedir y la omnipotencia que tiene el otro de poder dártelo, a veces la equivocación está ahí. Sí. ¿No? En esto de, hoy tengo este poder, hoy estoy de este lado y te tengo que dar a vos, y estar del otro lado, pidiendo esa ayuda, pidiendo por favor una ayuda, es muy humillante, pero no humillante por el hecho de ir a pedir, sino tiene que ver con... De la mirada del que te va a dar esa ayuda, porque ahí está el problema. Vos vas, y esa persona que está ahí y que vos ves que te humilla con su mirada, con sus formas, no se da cuenta que esa persona puede estar del otro lado también, que el poder dura muy poco tiempo,
¿sí? Y a veces ese poder lo mal usan, ¿sí? Piensan que van a estar eternamente, porque ya ha pasado, vamos a tener que hablar de la gestión anterior, los que estaban, mucha gente que estaba cerca de Tony, que se ha creído que con ese poder iba a ser eterno, ¿sí? Y creyeron que podían mirar al otro de costado, por sobre el hombro. Por sobre arriba del hombro. Y cuando cambió la gestión de Tony, esa gente se dio cuenta, ¿sí? Que tendría que haber tratado. Porque esa gente que fue a pedir ayuda y que la humillaron, después se los hicieron pagar, ¿sí? Se los hicieron pagar, se los hicieron saber, ¿sí? Entonces hay que darse cuenta que cuando uno va a pedir ayuda es porque lo necesita. Entonces del otro lado, la persona que tiene el poder de brindarte esa ayuda, tratalo con respeto. Porque estás mancillando su dignidad si lo tratas mal. Y aparte, si vamos a hablar de, digamos, seguimos hablando de la política, esto de cuando se suben al caballo después, digamos, primero es la promesa eterna de esto, del otro y del otro y del otro, digamos, te llenan de promesas. Sí. Cuando se llega al lugar, digamos, por eso a veces, yo te iba a decir, mi experiencia en política, sí, me gusta estar en contacto con la gente, de hecho mi profesión también me lo habilita y me lo permite, pero por ahí con esta mirada más social, por eso estoy haciendo esta carrera, tiene como, la enfermería en la universidad tiene como una mirada muy enfermera comunitaria, entonces estas cuestiones, claro. Pero también siempre digo esto, no todas las personas que están en políticas tienen como objetivo pensar en el otro. No. Entonces, ¿cuándo se ve la diferencia? La diferencia es exactamente. Entonces, en campaña es como el diablo tratando de convencer todos para el infierno. Sí. Y la gente ya está cansada. Sí, pero por suerte, la gente se involucró más en política. Sí. Por suerte la gente es más pensante en algunas cuestiones y en otras, como lo hablamos desde un principio, hay cosas que tendrían que haber cambiado, sí. De hecho, si cambiaron o no, no sé. Digamos, el cambio no es favorable en algunas cuestiones para mí, desde lo social, porque de otras cuestiones sí, está todo perfecto, está todo hermoso, está todo divino, pero bueno. Pero hay más gente con hambre. Pero exactamente. Que es ahí la gente donde necesita comer. Claro, que es esa persona que está con hambre es la que te votó. Lamentablemente, sí. Pensando en un cambio. Pensando en un cambio. ¿Vas a seguir incursionando en política o decís, bueno, por ahora no? No de forma visible, podría ser. Pero militando así desde afuera, decís vos. Sí, no, me encantó la experiencia, me gusta mucho, pero creo que me di cuenta también que no sirvo para algunas cuestiones. Entonces, si bien mis propuestas están al pie de quien las quiera proponer, de quien las quiera llevar a cabo al Consejo Deliberante, no tengo ningún problema de eso, soy muy abierta. Creo en los partidos políticos por una cuestión de grupo de pertenencia, de con quién uno se identifica un poco más, con quién se identifica un poco menos, pero yo creo que las cosas que se hacen por el pueblo, si uno realmente quiere algo por el pueblo, algo positivo, lo va a hacer, digamos, quien lo tenga ganas de proponer, lo va a proponer. Entonces, yo soy más de esa idea. Claro, porque se pueden hacer proyectos y se pueden llevar a cabo, no necesariamente tenés que estar en un partido político. Y a veces es mucho mejor eso, porque cuando estás en política y vos querés hacer un proyecto, y bueno, lo haces porque es político, entonces capaz que si lo haces así, sin estar en política, es mucho más efectivo, ¿no? Y te acercás más a la gente, porque la gente en este momento lo que necesita es que se las escuche. La gente, más allá de que está pasando hambre, que está pasando necesidades, la gente necesita un oído de que uno se siente con ellos y que sepan, que los escuchen, que ellos puedan contar lo que realmente les está pasando. Sí, no solo la escucha activa, sino también, digamos, que esa escucha sea, que pueda tener una solución. Pueda tener una solución en algún momento. No ir con la promesa de decirte, bueno, yo te escucho y te voy a solucionar el problema ya. No, es imposible, no se puede. No. Así que bueno, es como...
Me encantó la experiencia, esto del contacto con la gente, desde otro lugar, pero bueno, sé que no, hay condiciones que tiene un político que yo no las rindo, puedo servir para otra cosa, Pero me di no. cuenta, pero no, la política no. La política no. No, puedo hacer políticas desde otros lugares. Claro, por supuesto. Pero no de esta exposición pública. En Que a eso te veces diría que no me gustó. la exposición, claro, porque la exposición pública a veces acarrea que del otro lado haya ataques. No, Y no a por los veces- ataques, Claro, sino porque no creo en la política que para ganar haya que atacar al otro. por eso, claro. Entonces, me parece que ahí juegan intereses personales, egocéntricos de cada uno, y porque si yo quiero, con esta propuesta, mejorar algo de mi ciudad, se supone que vos sos mi opositora, vos también seguramente querés esto, porque esto es algo Eso. bueno. Ayúdame. Exactamente. Claro, pero Creo, bueno, creo en eso. hay mucho Y ego. sé que en política no. A veces no se puede. Por eso. Lamentablemente, que no tendría que ser así. Por eso no. Vos estás estudiando, me dijiste, enfermería Sí. especializada. ¿Por qué decidiste estudiar esta carrera? Y ni más ni menos. El problema. Exacto. Yo quiero que hablemos un poquito sobre este tema, Bueno, porque es sabido que tenemos que concientizar sobre todas estas problemáticas. Sí. ¿Vos tenés cuántos hijitos? 5. 5. 5. Milagro es la más grande. Milagro. Nilde, que le dice Va a a cumplir usted. 18 años. 18. Sí, ya va la famosa legalidad. Sí. Milagros tiene 18. Bueno, con ella, ¿vos querés hablar más o menos del proceso de Yo las quisiera leuco? que podamos hablar sobre este tema y que me expliques también a mí Sí. qué significa esta enfermedad verdaderamente, si solamente te pasa a vos con tus hijos, o si hay también acá otras personas que están pasando por la misma enfermedad. ¿Sí? Bárbaro. Bueno, Milagros, cuando nace, tuvo un trabajo de parto muy costoso. Ella nace con una Apgar 2-3, muy deprimida grave. Iba para una cesárea, no programada, sino de urgencia. Me hacen una derivación al hospital de Chivilcoy y ellos consideran del hospital de acá de Suipacha, me hacen la derivación a Chivilcoy para una cesárea y ellos consideran allá de que no. De que la cesárea no, porque yo era primeriza, bueno, un montón de cuestiones, me hicieron estar muchas horas con ese trabajo de parto. Milagros nace hipóxica, totalmente hipóxica. ¿Qué es hipóxica? Falta de oxígeno. Falta de oxígeno. Nació con un Apgar 2-3 que es muy bajo, y nació deprimida grave, ¿no? Sin oxígeno. El pediatra le hace reanimación y va automáticamente derecho a terapia intensiva del hospital de Chivilcoy. Bueno, yo voy a la habitación, cuando no me la llevaban, yo primeriza, ignoraba toda clase de absolutamente todo, yo la quería ver. Entonces su papá la fue a ver y me dijo, mirá que no está bien, pero va a estar mejor, le habían dicho, habían sido optimistas con eso. Bueno, te lo resumo porque es larguísimo. Después de estar en terapia la derivan a Merlo, estaba más grave todavía porque empezó a tener convulsiones y no las podían parar. Y tenía muchas dificultades para respirar. Entonces, en ese momento no había respirador en el año. Exacto. En el año, entonces consideraron que si iba a estar mucho tiempo internada, me la derivan a una neo de Merlo. En ese momento, bueno, imaginás que yo había sido un parto demasiado trabajoso, yo tenía una episiotomía, que son los cortes, había tenido mucha episiotomía, porque terminó siendo un parto vaginal, porque cesárea no me quisieron hacer. Bueno, como pude, le pedí por favor al médico que me diera el alta. Me dijo, no, vos tenés que quedarte 7 días acá porque no te podés levantar. Fue por lo costoso que había sido el trabajo de parto. Dijo, no, yo me tengo que ir, mi hija está en terapia. Y el papá de mis hijos en ese momento me decía, Andrea, por favor, venite porque se nos muere, venite por favor, te necesita vos. Nada, le dije que por favor me diera un papel, firmar un consentimiento, que yo me hacía cargo de la situación, pero por favor yo me tenía que ir, que por favor me entendiera, que si era padre, que no sabía cómo manipularlo en ese momento para que me diera el alta. Me dijo, bueno, está bien, vos te haces responsable, firmé un acta y demás,
Y me fui en remis a Merlo. Milagro estaba muy grave. ¿Solita te fuiste a revisar? Con mi suegra en ese momento, con la mamá de Daniel. Y bueno, fuimos, me encontré, bueno, ella estaba toda llena de cable, estaba muy grave y solo le daban días de vida, ¿no? Por la hipopsia, ¿no? Por la asfixia que había tenido. Bueno, evolucionó, a los 15 días la pasan a terapia intermedia, nos dijeron, eso sí, mamá y papá, ella va a tener una secuela muy grande. No se sabe qué secuela va a tener, pero puede estar con ceguera, puede ser sorda, puede tener parálisis cerebral y demás. Bueno, después la llevamos al Garrahan, ella tuvo una evolución, digamos, obvio que salió medicada con las convulsiones, ella tuvo una evolución dentro de toda su parálisis cerebral que ya estaba diagnosticada hasta los 8 meses, ¿no es cierto? Ella fue una nena con una parálisis cerebral por la hipopsia al nacer. Claro, por la falta de oxígeno. Sí. Al año empieza a convulsionar fuertemente, eran incontrolables. De hecho, por supuesto, ese acompañamiento me lo hizo Markov durante muchísimos años. Fue la pediatra en ese momento de Milagros y nada, siempre cumplió con todos los tratamientos y las expectativas que en ese momento ella llevaba. Bueno, después nació Alejo, a los 2 años nació Alejo, después nació Francisco, después nace Jerónimo. Y siempre Milagros con el diagnóstico de una parálisis cerebral, ¿no es cierto? Por esta hipopsia. Pero yo siempre noté, yo la llevé a todos los lugares donde se te pueda llegar a ocurrir. Sí, sí. Nada, estuvo meses internada en Fleni, Escobar, y yo siempre notaba que ella nunca mejoraba, que de hecho una parálisis cerebral, digamos, se llaman ECNE, encefalopatías crónicas no evolutivas, yo veía retroceso. Entonces los médicos me adjudicaban de que yo no les hacía bien las terapias. ¿Te imaginás que yo en ese momento me peleaba con todos? Porque yo le decía, digamos, viajaba a Mercedes a hacer la rehabilitación de lunes a sábados. Después la cambio a un centro de rehabilitación a Chivilcoy y viajaba de lunes a sábado todos los días. Todos los días. Y no me podían decir que yo no las... Pero bueno, digamos, a nivel físico, ella tenía un deterioro o tenía como un estancamiento. Cuando nace Jerónimo, un nene normal digo, de evolución, evolución normal, sí, por supuesto. Nace por cesárea, después todos mis hijos nacieron por cesárea, después de lo que me pasó con Milagros. Se dieron cuenta que no podía, que no dilataba, que bueno, un montón de cuestiones. Sí. Cuando nace Jerónimo, nada, un nene con una evolución, una maduración, nació con una Apgar 9-10, excelente, perfecto, hasta los 8 meses. En los 8 meses, bueno, para todo esto Jerónimo nació en el momento que yo me separo, entonces era una cuestión emocional bastante importante que estaba atravesando. Y bueno, yo antes era una ama de casa. Claro. Y de repente me encontré, claro, con la situación de tener que salir a trabajar y trabajaba todo el día. Todo el día. Pero cuando nació Jero, todavía la enfermedad de Mili no la habían... no, por eso, exacto. No. Ella era una parálisis cerebral por hipopsia. Por hipopsia. Sí, ese fue su diagnóstico, esos fueron todos los diagnósticos en los cuales yo la llevaba. Sí. Cuando nace Jerónimo empieza a perder pautas, digamos. Él agarraba en pinza, digamos, tenía dificultades para agarrar, pero yo lo consultaba con ese momento en el pediatra que lo atendía, me decían, no, hay chicos que por ahí maduran algunas cuestiones motrices finas, por ahí les cuesta más y se enfocan más en lo grueso. Bueno, cuando lo sentaba con los chiches se caía, se había empezado a caer para un costado y lloraba. Y siempre lloraba cada vez más. Hasta en un momento, tendría más o menos alrededor de 9 meses, estaba en el andador y de repente se paraba y empezaba a llorar, pero de una manera que parecía que le habían hecho algo, que se había pinchado y le revisábamos para ver si se había pinchado con algún alfiler, si le había pasado algo. Nada.
Esto fue cada vez en aumento, pero te estoy hablando en días, ¿eh? No te estoy hablando en meses, estoy hablando en días. Cada vez era, en ese momento, yo tenía una amiga que lo cuidaba mientras yo trabajaba y me dice, Andrea, se la pasa llorando. Se la pasa llorando y se la pasa llorando y como que se queda parado y empieza a llorar. Y es como, no sabíamos qué era lo que estaba pasando. Claro, Y como yo que lo no sabes. asociaba a un montón de cuestiones que estaban pasando en ese momento a nivel personal. Claro. Entonces uno dice, esto de que no estoy, seguramente me extraña, seguramente, no sé, cuestiones que uno pensaba. Pero también lo hacía cuando estabas vos. Pero Claro. también lo había empezado a hacer. Hasta que llegó un momento que en mi casa, por 3 meses, no se durmió. Era todas las noches, lo llevaba a la guardia, no sabían qué tenía porque no tenía ningún síntoma, digamos, no tenía ningún signo, ningún síntoma de absolutamente nada. Solamente lloraba. Lloraba todo el tiempo, pero de una manera desgarrante. Hasta que un día la doctora Markov, yo le dije, doctora, usted tiene que ver esto, fíjese, está perdiendo pautas, me dice, no se cayó, bueno, dice, no sé, dice, algo está pasando acá. Lo deriva por intermedio del hospital, queda internado porque no sabíamos qué estaba pasando, no sabíamos, fue terrible. Los nenes por 3 meses se prendían el turbo del ventilador para dormir. Ellos al otro día tenían que ir a la escuela, ellos no dormían porque yo estaba todas las noches, yo en ese momento trabajaba y me iba sin dormir, me dormía en el laburo. Me quedé más de una vez sentada, dormida, porque fue terrible, esos 3 meses fueron terribles. La doctora me hace la derivación y me dice, vamos a pedir una resonancia, por si se cayó, no te diste cuenta, por si tiene algún traumatismo. Dice, lo dudo, pero bueno, todo puede ser. Cuando dan los resultados de la resonancia, me dice Markov, tiene alterada la sustancia blanca. Para mí era chino básico. Sí. Alteración de la sustancia blanca, sí, pero y ella siempre muy reservada, y sin poder hablarlo con algún especialista, me dice, pero bueno, nada, esto vamos a derivarlo al Garrahan, porque ya esto escapa de lo que yo pueda no saber, sino, ella ya sabía seguramente. Sí, lo que pasa es que así la pauta. Exacto. Para esto Mili seguía ella estaba ahí y ella estuvo con su parálisis cerebral, que bueno, estaba con sonda nasogástrica porque ya tenía dificultades para comer, ella comió hasta los 8 años nada más, después no podía comer, no podía tolerar los líquidos, ya estaba con sonda nasogástrica, alimentándose cada vez peor, y a nivel físico ya tenía espasticidad, que es una rigidez, ya se le estaban, digamos, ella usa férulas, valvas, nada le hacía efecto, y cada vez con aumento de la medicación para la relajación muscular. Nada hacía efecto, era algo muy desesperante. Paños de agua caliente, todas las cosas alternativas que me decían, todo lo que me decían lo hacía, todo. Nada pasaba, nada surgía efecto. Bueno, cuando voy al Garrahan, lo revisan y me dicen, mamá, especulamos con una leucodistrofia. Ni idea. Sustancia blanca, leucodistrofia, eran palabras que... Término que vos nunca los habías conocido. No, y aparte yo lo relacionaba leuco con leucemia, nada, ¿viste? No entendía nada. Cuando me dice, le vamos a mandar a hacer un estudio genético, me dijo, yo apunto por todas las características, todos los síntomas que vos me decís, esto de los 8 meses, el pulgar, de que se cae, de que no tiene estabilidad, de que dejó de comer, había dejado de comer, no podía deglutir. Me dijo, yo especulo con una leucodistrofia que se llama CRAVE. Menos todavía. Me dice, pero eso sí, te voy a pedir un favor, que no te metas en Google. Claro, porque ahí te salta un... Bueno, lo primero que hice fue llegar a mi casa y meterme, y fue terrible todo lo que leí. Así es, la enfermedad es terrible. Él no quería que yo supiera para no falsas expectativas y demás, pero la verdad que
Bueno, cuando me dan los resultados, Jerónimo justo cumplía 1 año. El 10 de agosto me dan los resultados de los genéticos, ¿no? En el laboratorio Chamoles. Se estudió un gen que se llama galactocerebrosidasa y depende el nivel que tenga, es la falencia de esa enzima, es una enzima. Había salido bajísima, ¿no? Los valores entre 11 y 22, y esta enzima había salido 0,15, perdón, 0,20. Yo ahí ya, me acuerdo que habíamos ido con la madrina de Jero, Mercedes, me había acompañado a Capital a buscarlos, a los estudios, y bueno, te imaginas que era el año. Era llegar a mi casa, claro, y era festejar qué. ¿Festejar qué? Al otro día le mando un mail al neurólogo y me dijo, venite ya. Al otro día fui al Garrahan sin turno, ya con él ya era todo sin turno, era venite que estoy, claro. Sí, teléfono personal. Todo. Y bueno, suerte, me dio sí, una calidad humana impresionante. Porque a veces no te encontrás con esa calidad humana. Sí, yo tuviste suerte. Siempre tuve suerte. Siempre tuve suerte de encontrarme con profesionales de la hostia. Siempre tuve. Eso es una de las cosas que siempre agradezco. Uh-huh. Bueno, la peor noticia fue que es una enfermedad genética. Después toda la explicación te doy de la aportación que tenemos el papá y yo, que es un 25% de probabilidad de que cada concepción corríamos el riesgo de ese 25% de que estos dos genes mal formados, por así decirlo, que tenemos, nosotros tenemos un gen. A la unión, sí, cuando se hace la unión, sí, en la concepción, sí, digamos, sí, hay una falla en digamos, él tiene el mismo gen mal formado que yo. Entonces, vos imagínate que cuando tienen que hacer el intercambio, acá falta. Claro, pero, claro, porque la primera que nace, ¿quién es? Milagros. Después tenés tus otros dos hijos, sí, que ellos nacieron sanos. Claro, ¿por qué? Porque es un 25%, claro, no en todas las concepciones, si no sería un 100%. Sí, es un 25% de probabilidades. Sí, podrían haber salido con ese 25, un riesgo de todos o ninguno, pero claro, salieron, ¿me entendés? Sí, pero sí, Milagros para todo esto todavía seguía con la parálisis cerebral. Todavía nadie, claro. Entonces, bueno, me dijeron que tenía solo 1 año de vida. La enfermedad de Crave es así, ellos fallecen a los 2 años. Y en ese momento era el único y una nenita de Rosario acá en Argentina, con leucodistrofia Crave. Hay otras, se llaman metacromática y adrenoleucodistrofia. Crave es la más mortal, digamos. Todas son mortales. Todas. Sí. Bueno, te imaginas que cuando llegó a sus 2 años hicimos una fiesta. Él se veía el deterioro bastante importante, ya estaba con zona nasogástrica, con la expectativa de un botón gástrico, pero siempre los médicos ven el riesgo de vida con calidad de vida, y me dijeron no, porque esto realmente es un riesgo. Y bueno, y ahí empezó todo. Ahí empecé, justo acá se abre, en el Centro de Formación Profesional, se abre el auxiliar de enfermería, y ellos me recomiendan en el Garrahan, si bien ellos me habían enseñado a colocar la sonda y demás, como nos enseñan a todas las madres. Claro, porque vos tuviste que aprender para poder atenderlos a ellos. Sí, porque en ese momento no tenía internación domiciliaria, entonces imagínate que no disponía de nada, de un tipo de ayuda, de nada. Entonces empecé a ser el profesional de enfermería, para todo esto me sale la internación domiciliaria, entonces podía tener una persona que se quedara en mi casa cuidándolos, claro, porque no cualquier persona podía quedarse. Cuando vos te enteraste sobre la enfermedad de Jerónimo, ¿no asociaste la enfermedad de Emilia a lo mejor con la enfermedad de él? Claro, automáticamente hablo con el neurólogo y le digo, sí, bueno, yo ahora le quiero hacer a Milagros. Y me dice, no, imposible. Milagros es imposible que lo tenga porque en ese momento Milagros tenía 14 años. No, me dice, y el Crave fallecen, digamos, a los 2 años porque ellos tienen estadio temprano, porque el Crave tiene estadios adolescentes y adultos. Uh-huh. Pero cuando en una familia se manifiesta infantil, sigue siendo infantil. Entonces, no, imposible. Imposible. Le digo, bueno, no me quería hacer la orden.
Me dijo, aparte es un estudio muy costoso. Le digo, yo se lo quiero hacer igual. Pero no porque vas a gastar mucho dinero, yo se lo quiero hacer igual. Bueno, se lo hice. Para todo esto llevé a sus hermanos también, a Alejo y a Francisco, a hacer los estudios, porque el mismo laboratorio me propuso poder investigarlos. ¿A raíz de qué? Me lo propusieron después. Milagro sale con Crave. La enzima, ella tiene 0,15, 0,1, perdón, de enzima. Directamente no, esa enzima no trabaja. Claro, y Villa tiene 18. Bueno, imagínate que entonces, imagínate que ella es conocida en Estados Unidos, acá no. Claro. Ella están estudiando toda su sangre y ella es conocida Claro, allá. porque vos sabés que yo tenía esta duda que te la quería hacer, esta pregunta. Jero, cuando va, ¿cuántos años tenía? 6 años. 6 añitos. Sí. Y Mili, entonces vos decís que es un caso, porque... Sí. Y Jero también, él llegó hasta los 6 años. Fíjate yo siempre vos. digo esto, ¿no? Es obvio que yo odio la leuco, digamos, si existe un enemigo en esta tierra para mí es la leucodistrofia. Después no existen enemigos en lo más mínimo. Es mi único enemigo. Por eso voy a hacer todo lo posible de ahora en más para poder... No sabía que Mili estaba siendo estudiada. Sí, sí. Qué Sí, de bueno hecho, que llevaron, esto se sepa. sí, Porque... llevaron, y porque es otra mutación. Entonces, ¿qué pasa? Con ¿Es un Milagro caso único? No. No, todavía no está corroborado, Ajá. digamos. Sí, ellos me dijeron, y yo cero inglés, y que te imaginás que soy un desastre con el inglés. Claro. Y me propusieron llevarlos a Estados Unidos, pero tenía que dejar a mis otros hijos. Y no. No, en ese momento estaba Jero. ¿Con un tiempo de cuánto? No, un año. Sí. Un año, digamos, sin tiempo. Uh-huh. Y dije no porque no era para una solución. Entonces, si ellos querían extraernos sangre, porque de hecho también evalúan de mutación, por qué de Briva, faltaba la del papá, pero bueno. Pero sí estaban estudiando la mutación de ella, porque evidentemente es grave, pero hay algo que se modificó en este cromosoma por esta extensión de vida, ¿no? Claro. Igual, sí. A ver, es como, ella está en condiciones, hoy en día, ella lo único que no perdió fue la sonrisa, pero después perdió todo. Es una nena que tiene problemas posturales severos, tiene una escoliosis extremadamente que es incorregible, con ningún corset, tiene cadera luxada, tiene muchísima espasticidad, está alimentada por botón gástrico, a veces requiere oxígeno, a veces no, pero tiene todavía el reflejo tusígeno, que de hecho Jerónimo lo había perdido y ahí empezaron las complicaciones. Jerónimo empieza a complicarse hace un año cuando yo dejo cosas de la vida, no sé, llamalo vida, llamalo no sé qué. En un momento tuve que dejar de trabajar y dejé de estudiar y me dediqué a estar en casa, ¿no? Teniendo la posibilidad de tratar de manejar, poner mi trabajo a nivel personal, es decir, tener un domicilio, mi pareja, obvio, que me ayuda en todo. Entonces, en ese momento me frustré muchísimo cuando tuve que dejar de estudiar, dejar de trabajar y demás, porque considero para la salud mental de mis otros hijos que tengo que estar activa y que tengo que demostrarles que bueno, que más allá de todo... Claro, porque encima la culpa de verla terrible. a ella y que vos tengas que salir a trabajar sí. y a estudiar, ¿viste? Vos te quedás con esa carga. A estudiar para poder que ellos estuvieran... Claro, ¿entendés? Y me enamoré de la carrera. Empecé por ellos, claro, para saber manejar, digamos, un goteo, digamos, para poder colocar una vía, para poder saber el cambio de posturas, digamos, un montón de necesidades básicas que ellos necesitaban, pero también complejas. Esto de los litros de oxígeno, la concentración, cómo medirla. Claro, porque ¿cómo te manejas vos sabiendo todo eso? ¿Acá hay alguien en Suipacha que sabe cómo cuidarlo, si tiene que cuidarlo? Todos saben, todas las enfermeras saben. Sí, todas las enfermeras, sí, mira. Sí, por supuesto. Sí. No, porque a veces, viste, es una enfermedad que tenés que tener un cierto el día a conocimiento. día, es el día a día y la vigilancia activa, digamos. A mí me acompañó hasta que Jero se fue, María José, sí que habíamos hecho como un equipo, y bueno, Ivana sin dudas es
es una de las personas más importantes en el tratamiento de ellos, porque ella va todos los días a casa a hacerle movilización a Mili, y kinesioterapia, digamos, la parte respiratoria. Todos los días le hace lo que es los famosos golpecitos. Claro. Eso es todos los días, porque ellos en realidad no fallecen de la enfermedad, sino fallecen de las consecuencias que provoca, problemas respiratorios, problemas de falta de la movilización de las secreciones. ¿Cómo repercutió en tus otros 2 hijos y cómo es el trato, cómo era el trato con ellos? Porque a veces también debe ser difícil para ellos difícil. Sí. Pasar por esto. Es muy difícil. Siempre uno siempre los senté a la mesa, siempre les dije la verdad. De hecho, de Milagros también. Jerónimo tenía 1 año de vida nada más y los tuve que preparar para que en 1 año perdieran a su hermano, que era la alegría de lo que representaba, lo que nosotros hicimos, el rótulo de él, ¿no? Él era la alegría de la casa. Después de pasar una situación como una separación y demás, él era la alegría, él era el cascabel de la casa. Entonces, de repente encontrarnos con que la alegría se fue y se transformó en algo cruel como verlo morir todos los días de nuestras vidas. Porque por más que vos estés preparada, que sepas que eso se puede... Nunca estamos preparados. Claro, cuando pasa te das cuenta que, como vos decís, nunca estamos preparados. Nunca estamos preparados para ver partir un hijo. No. Cuando me dicen, ¿y vos ya sabías? Sí. Pero no a nivel consciente, sí. Yo sabía lo que me estaba enfrentando. Pero es mentira que uno se prepara. Eso es mentira. Eso te lo puede decir. Los libros dicen un montón de cosas, que de hecho las estudié. Un montón de cosas. La realidad es otra. El preduelo, no existe duelo, un preduelo. El duelo empieza desde el momento que parte. Que parte. ¿Cómo va a haber un preduelo? Yo me imagino a mi hijo muerto. No, es mentira eso. Eso son todas mentiras. Todas mentiras. Entonces, pero vos ya estabas preparada, que iba. No, señora, no. ¿Cómo uno se puede preparar para la muerte de un hijo? Para la muerte de nadie. Sí, obviamente. De nadie. De un hijo mucho menos. Pero nunca se prepara nadie para la muerte de nadie. Es difícil. Yo siempre digo que los que más necesitan son sus hermanos. Porque son los que están desde afuera. Son los que ven a mamá que no está. O los que ven a mamá no dormir. Y ahí está lo que yo te digo de lo social. Esto de empezar a mirar un poquito las cosas desde otro lugar. ¿No? Porque te imaginás que a mí me llamaron del colegio millones de veces, pero nadie sabía que mis hijos no dormían. Nadie sabía. No tiene por qué comportarse en algunas cuestiones mal, ¿no? Porque bueno, es la vida de cada uno y esa maestra o esa directora enojada por el comportamiento y demás, no tiene por qué padecer esa situación, ¿no? Pero eso... sí tener una especie de comprensión por saber lo que estaban viviendo, porque debe ser muy difícil vivir con personas con esta enfermedad, 2 chiquitos, que son chiquitos, que por ahí que no tienen por qué a lo mejor vivir esa situación y les ha tocado. Entonces también ponerse en el lugar de esas criaturas. Sí, por suerte me han tocado maestras que fueron de alguna manera ese reemplazo de mamá, ¿no? Que mamá se la pasa viajando y mamá no está, y ellos también se acostumbraron a esto. A mamá ver aspirar a su hermano las 24 horas, y ya lo último eran las 24 horas, era mañana, tarde y noche, estar todo el tiempo aspirando las secreciones, hasta que, bueno, después lo que pasó con Jerónimo es que es una enfermedad desmielinizante. Entonces, entre neurona y neurona hay una conexión. Lo que hace esta enfermedad es, esta conexión, esta sinapsis se pierde. ¿Por qué? Porque la vaina que cubre este conector con la otra neurona, lo que provoca esta enfermedad es que eso se vaya como un cable pelado. Sí. Vendría a ser la vaina, la vaina... Claro, como que se va diluyendo esa vaina y entonces ahí... Y después no existe la conexión entre esta neurona y esta. No existe. Entonces, lo que pasó con Jero ese día, si bien yo tenía internación domiciliaria y a lo último me hice cargo yo por una decisión personal, porque sabía que las cosas se estaban empeorando, en el nacimiento de mi quinta hija, de Malena, ¿no?
Entonces es como que pasó todo muy... Mili es consciente de lo que pasa a su alrededor, ¿no? Sí. Sí. Entonces, ella, ¿cómo la preparaste por lo del hermanito? Milagros estuvo 3 días durmiendo después de lo de su hermano. 3 días. Yo le conectaba la leche, fue su forma de hacer el duelo. Sí, 3 días. Me vas a hacer llorar. No, mejor no, sí. No, pero bueno, es parte de todo, parte ¿no? de la vida, llorar. Exactamente, y lo bien que hace, y lo necesario que es. Lo necesario, a veces uno trata de no hacerlo, porque quieres ser fuerte y después te das cuenta que no sirve de nada, que también es bueno llorar. Lo que uno no descarga, después queda en el soma, y después el soma habla, ¿no? A través de síntomas, a través de dolores, y después nos preguntamos, ¿por qué me apareció esto en el cuerpo? ¿Y por qué no resolviste? ¿Por qué no te permitiste llorar? ¿Por qué no te permitiste gritar? ¿Por qué no te permitiste decirle a la persona que tenía ganas de decirle, la verdad, me cagaste la vida, la verdad fuiste muy importante en mi vida? Porque después queda todo en el cuerpo, todo. A veces lo que pasa cuando una persona está sola, bueno, vos en este caso formaste pareja, pero cuando vos tenés todas esas responsabilidades en tus espaldas, ¿viste? Y tenés que ser fuerte por tus hijos, fuerte por la enfermedad a veces que a veces no se es atraviesa. Marisa. A veces no. A veces tu hijo te tiene que ver llorar. A veces hay que demostrarle a los hijos que, de hecho yo se los demostró siempre, que mamá no es de fierro, que mamá se cae, llega al fondo del fondo, del fondo del fondo, de a poco voy surgiendo, que es la etapa donde uno estoy atravesando ahora, y hay que demostrarle que no soy la Mujer Maravilla, no, porque... Uno se puede caer y se puede levantar. Sí o no, hay mamás que no se pueden levantar. Sí, es cierto, más que nada. Y bueno, y les toca a una mamá que no se puede levantar. Entonces, uno tiene que, porque somos una máscara, si no. Y ¿sabes qué? Tu hijo después se va a criar con esa máscara y no sirve. Entonces, no, yo soy débil, soy fuerte en el momento que tengo que serlo, pero también soy muy débil. Sí. Y quiero demostrarle eso también. Sí, a mí me ha pasado una vez, por ejemplo, que por tema, cuando no he aguantado más, que me he largado a llorar, y son mis 2 hijos, son los que te abrazan y te levantan. Sí. Porque también le demostrás, Marisa, a tu hijo, también es necesario demostrarle que tenemos sentimientos. Totalmente. Porque después nos quejamos si tenemos un hijo que es frío. Sí. Y lo vemos por ahí, Claro. Bueno, no soy psicóloga. Sí, me toca estudiar la carrera, estudiar, por supuesto. Pero y me quedo con cosas muy importantes como esto de permitir al hijo jugar con las muñecas, claro. Porque eso repercute el día que sea padre. Sí, permitirle a esa nena jugar a la pelota, tirarse, ser como, diríamos a grandes rasgos este género masculino, para que sea fuerte, que no sea débil. Claro. Pero viste ese estereotipo que la gente se pone, bueno, si juega con una pelota, es una nena, es una marimacho, ¿sí? No. ¿Viste? Y creo que lo mal que le hacen, y ¿no? lo mal que le hacen. Lo mal que le hacen. Y esto también, nosotras como mamá, nos creemos, a mí cuando me dicen, qué fuerte que sos. No soy fuerte. Soy igual que cualquier mujer. Y todos me dicen, a mí me llega a pasar eso en tu lugar, harías lo mismo. Seguro. Harías lo mismo. No es que haríamos todo lo mismo. Todas somos débiles, todas nos tenemos que permitir. Y aparte esto de permitirle a nuestros hijos ver a esa mamá que también se cae. Y que sale adelante. Y que sale, o no. No todas a lo mejor tienen la posibilidad de salir adelante. Lo importante es dejarle el mensaje de que en la vida te vas a caer siempre, siempre. Porque si no, ¿qué le estamos enseñando? Le estamos enseñando a que hay que ser fuerte y ellos se van a sentir culpables cuando tengan un sentimiento de me siento angustiado. No, pero yo siempre veo a mi mamá, entonces, ¿por qué siento esto? Entonces, si te ven llorar, si te ven estar mal, si te ven tirada,
obvio que lo ideal es, porque se puede volver patológico, ¿no? Sí. Pero vos te tenés que permitir estar mal, porque es sano también estar mal. Totalmente, seguro. Cuando vos recibiste tu pareja, cuando quedaste embarazada, antes de quedar embarazada, ¿vos quisiste hacerte los estudios o cómo para saber si Sí, sí, podía embarazar? claro, en realidad ya desde genética ya ya lo habíamos hablado, habíamos ido con Carlitos, pero yo no quería saber nada, yo no quería tener más hijos. Tenías miedo de que le podía pasar. Mucho miedo. Y bueno, en genética, obvio, me dijeron que no, que me quedara tranquila, pero ese convencimiento nunca estuvo en mí, nunca. Entonces, Malena vino. Claro. Llegó cuando tuvo que llegar. Sí, por eso te digo, llegó en el momento que tenía que llegar. ¿Y cuando te enteraste estabas embarazada? Y yo estaba estudiando y estaba trabajando. Imagínate que fue un balde de agua fría. Claro. Fue un balde de agua fría. Pero bueno, a nivel inconsciente se ve que la andaba buscando. Sí, sí, sí. Pero tuviste la suerte que encontraste un hombre que te acompañó en todo este trance, lo que es la enfermedad de... Sí, con él bien nos ligero. conocemos de chicos. Ah, mira. Del barrio. Mira, mira. Sí, sí, sí. Ya te conocía, ya se Sí, habían ya. tratado, eran amigos, digamos. No sé si amigos, pero sí nos conocíamos y siempre nos saludábamos y siempre por ahí, nada. Y se dio, así, sin buscarlo. Entonces, sí, fuimos amigos, sin fomentar esto de que la amistad, no, evidentemente teníamos que ser amigos porque algo nos atraía, Claro, ¿no? por Pero supuesto. fuimos muy amigos, le costó bastante, te aclaro. Mira, Le costó. Tuvo que remar. sí, unos brazotes, esos brazos que tiene no los tiene por... Fue tanto remar para poder. Sí. Pero ¿por qué le costó? Porque tenías miedo de poder, de rehacer nuevamente tu vida y que te. Me había acostumbrado mucho a estar sola. De hecho, me gusta mucho estar sola. Sí. Me busco mi espacio para estar sola. Claro. Estando en pareja también me gusta estar sola. Y bueno, pero... Qué bueno eso de estar sola, aprender a convivir con la soledad. Yo hace Sí. mucho tiempo que estoy sola y aprendí a convivir con la soledad, aprendí a quererla. Hay Sí. gente que no puede, hay gente que se Sí. deprime, hay gente que está mal. Yo digo, no, la soledad, no una soledad eterna, ¿no? Obviamente, porque uno tiene haces sociales, pero siempre a mí me encanta. Me encanta estar en mi casa, Sí. me encanta o en la computadora o leer Sí. el libro o lo que sea, pero me gusta, la disfruto. Sí, primero estuve sola, nada, compartiendo con mis hijos y conociéndome sobre todo. Me tomé mi tiempo para conocerme, para ver Sí, quién sí. era, porque entre toda la vorágine, y aparte Jerónimo era bebé, me permití esto de poder sanarnos nosotros como familia, porque ya éramos otra familia, era mamá y papá a la vez. Difícil de ser mamá y papá a la vez. Sí, es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil cuando no tenés las posibilidades, en ese momento no tenés posibilidades de nada, entonces salís a la deriva. Lo ideal es que esté mamá y papá. Lamentablemente a veces. Pero a veces las relaciones son tan tóxicas. Claro, que a veces cuando que a son veces tóxicas. No es necesario estar mamá y papá. A veces es necesario que mamá esté sola o que papá esté solo. Cuando las relaciones son tóxicas, sí, está bueno que esté mamá y papá, que uno sea mamá y papá. Cuando, viste, pero las generales de la vida es que esté mamá y papá. Pero es social también. Sí, también es social. También es un tema social, pero es bueno que ellos tengan la imagen de la mamá y del papá, para que ellos crezcan mejor, porque uno por más que diga, bueno, yo soy mamá y papá, pero ellos también a veces necesitan una imagen paterna. Sí, que la necesitan. Es fundamental también, claro, es fundamental. A veces no se da y uno hace lo que puede, ¿viste? Y sobrelleva la vida como puede, con los hijos como puede. Y a veces uno se puede equivocar o no, pero bueno, hace uno lo que puede, no siempre somos, como voy a decir, no somos madres perfectas. No. Sí, tratamos de hacer lo mejor que podemos. Así es. Y a veces no es fácil. No es fácil con los hijos, a veces cuando son adolescentes, cuando... Sí, con respecto a la adolescencia, de hecho ya tengo una en pre. Claro, y otro ya adolescente, tengo una 11 que cumple 12.
y al hijo de 16. Claro. Entonces es como... Están en una edad. tonto. Sí. Pero a mí me gusta mucho la adolescencia, a mí me gusta mucho estar con los adolescentes, me gusta observarlos, qué piensan, esos agrupamientos que hacen, Sí. que hoy les gusta el rock, mañana les gusta la cumbia y mañana les gusta... Me encanta cómo van mutando, cómo se van conociendo, cómo ellos mismos van buscando su lugar, qué es lo que quieren ser, claro, qué es lo que... Esta idealización que se le cae de mamá ya no es la mejor, mamá ya tiene defectos, mamá ya tiene arrugas, mamá ya está gorda. Claro. Entonces, cuando antes mamá era la más linda, la más hermosa de todas, y como decís, te encontrás como diciendo, gorda. Callate, mi hijo que tiene 12, viste, me carga, me dice, ay, ¿qué hace gordita? ¿Qué hace ballenita? O por ahí ven fotos cuando yo éramos las más hermosas. Claro, ven fotos cuando yo era flaca, me dice, ¿qué te pasó? Sí, a mí también me lo dicen. También, guay, bueno. Sí, yo me comí la vida. Viste que dicen, ¿la vida te pasa por arriba? No, sí. Yo me tomé el trabajo de comérmela. De comerte la vida, yo también. Es así. Pero bueno, uno, viste, va viviendo de la manera que puede. Hay momentos felices, hay momentos no tan felices, pero la vida es esto, viste. Yo lo que trato siempre de dar el mensaje es, hay cuestiones que son muy difíciles, ¿no? Y también tiene que ver con esto de, hablando de la leucodistrofia, ¿no? La concientización. Entonces, importantísimo. Es muy importante, digamos. Hoy solo algunas enfermedades están en el screening neonatal, digamos, el análisis del taloncito, solo algunas. En Estados Unidos ya las leucodistrofias ya son partícipes de las enfermedades, no son congénitas porque es genética, claro, ¿no? Son enfermedades genéticas las leucodistrofias, pero sí ya son partícipes de esas enfermedades que se hacen al inicio del nacer. ¿Y en Suipacha hay otros casos? No, leucodistrofia no. Hay parálisis cerebral por hipopsia, por enfermedades congénitas, hay síndrome de West. De hecho, yo cuidaba a un nene con síndrome de West, Lucianito. Es un síndrome convulsivo que también apareja una parálisis cerebral. Sí. Pero se caracteriza más por ser un síndrome convulsivo, digamos. Sí. Son convulsiones repetitivas durante todo el día y muchísimas pueden llegar a tener por día, muchísimas. Y es interesante y uno tiene que hacerlo, es concientizar para que la gente sepa de qué se trata, para que la gente se informe, porque a veces uno opina, viste que suelen estar los opinadores que lo hacen sin saber, por ignorancia. No solamente con esta problemática, con todas, ¿viste? Lo importante es la concientización. Lamentablemente a veces no se da. A veces la gente no concientiza. Lo que pasa es que hay cuestiones que a la sociedad no le gusta hablar, digamos, a la sociedad no le gusta hablar de la muerte, no le gusta hablar de las enfermedades, no le gusta hablar de cuestiones que pueden llegar a doler, las adicciones, no se habla de adicciones, no se habla de nada de lo que, el famoso, como decían nuestras abuelas, que toco madera. Y de las adicciones es mucho peor porque la gente le tiene miedo. Le tiene miedo a la persona que tiene ese problema, le tiene miedo a que le pase, pero lo que vos tenés que entender es que te puede pasar a vos, a mí me ha pasado en particular con mi hijo Patricio, lo he vivido en carne propia, sé lo que es pasar por eso. Sé lo que se siente, sé lo que han pasado mis hijos cuando lo veían a Patrick como lo veía. Llevarlo, internarlo, dejarlo dormido y te tenés que venir, dejarlo con gente. Patricio, las adicciones lo que le generó fue otro problema, que fue más psiquiátrico, que no hay que tener miedo a la palabra psiquiátrico y a veces dejarlo internado en esos lugares. Y la gente a veces mira para otro lado porque no le interesa. Vos sabés que me ha pasado casos que se han acercado mamás que están padeciendo con sus hijos el tema de las adicciones y lo primero que me dicen, no sé nada sobre esto, porque a mí no me importaba hasta que le tocó, ¿viste? Entonces no tengo ningún tipo de información, no sé qué hacer, estoy desesperada. Y si a eso le sumás
que acá en Suipacha no hay nada. No hay lugar de contención porque está el CPA. Pero el CPA, yo he tenido una mala experiencia con el CPA, ¿sí? Con mi hijo Patricio, con una psiquiatra. Partamos de que no hay concientización. No hay Digamos, concientización. con pegar un cartel en la calle diciendo no no te drogues no sirve. o no a la drogadicción, digamos, uno tiene que... Hay que atacarlo de lleno. Yo no estoy hablando de lo que es la venta de las... Eso se encargará la justicia, que Sí, se no, tiene eso es que otra encargar, cosa. que se tiene que encargar. Eso es Lo otra que yo cosa. estoy hablando de la contención de los chicos que son cada vez más, porque Sí. vos ves, no ves tanto a los adultos, porque los adultos se cuidan más, pero Obvio. hay muchos. Los que Sí. vas a ver más son a los jóvenes. Sí, porque son los que están ¿Viste? expuestos a la Son sociedad. los que más expuestos están. Sí. Entonces a esos chicos hay que acercarse, a esos chicos hay que ayudar, porque es muy fácil decir, bueno, como he hablado con casos que te dicen, bueno, dice sí, pero uno esto hay que dejárselo a los profesionales, pero a veces a los profesionales no les interesa tampoco, ¿me entendés? Porque no concientizan sobre este tema, porque están Tita está llamando, no les interesa este tema, justo me fui, ¿me entendés? Bueno, no sé lo que estaba diciendo porque justo me habló. El tema de las adicciones. Claro, a la gente, claro, profesionales. exactamente, porque hay psicólogos y hay psiquiatras que pueden estudiar, pero son de escritorio, ¿me entendés? Entonces va un chico que tiene un problema de adicción y no saben cómo tratarlos. Sí. ¿Entendés? Entonces a veces se estudia, pero el tema, tenés que salir a la calle, tenés que ir a los barrios, ¿viste? Las trabajadoras sociales, las que están en el municipio, en esta gestión, en la anterior gestión, sacate los tacos, mamita, y andá a los barrios, fíjate qué es lo que pasa con esa gente. Sí, el tema de las adicciones es un tema muy fino. Es un tema para hablarlo muy largo. Exacto, que ya desde el jardín se tiene que empezar a... Porque es como todo, ¿no? La pregunta es, ¿por qué ese adolescente llegó a usar, digamos, a usar, porque todos usamos mecanismos, algunos usamos algunos, otros usan otros, y otros usan la droga. Entonces, pero todos usamos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué llegó? ¿Por qué llegó? Pero no de una forma culposa, ¿eh? Ojo, no es que, ¿por qué llegó? Eso se empieza a ver de jardín, en la adolescencia, y no estoy diciendo que las maestras tienen la culpa pero sí la observación. Sí la observación de, mamá, ¿qué pasa? ¿O qué no pasa? Directamente los adolescentes reprimen tanto todas sus situaciones. Y algunas maestras no están preparadas. Vos sabés que yo estaba haciendo la carrera de trabajo social y en una trabajadora social justamente contaba un caso de un chiquito que estaba en la escuela, que estaba en la mesa, las sillas, pero el chiquito no se sentaba. Entonces no se sentaba, no quería comer, comía de parado. Entonces las maestras se enojaban. ¿Viste? Este chico que come de parado, qué sé yo. Entonces, ¿qué hace la trabajadora social? Va a la casa de este chiquito. ¿Y qué se da cuenta? Que hay una sola silla. Exactamente. Entonces comían todos de parado. Exactamente. Y en la escuela seguramente lo juzgarían. Lo juzgaban justamente. Entonces, ¿qué te digo? No están preparadas para poder saber, percibir qué es lo que le está pasando a esa criatura. Es más fácil decir, este chico es un caprichoso que no se quiere sentar, a poder entender por qué el chico no se quiere sentar. Por suerte hay grandes maestros que... Sí, totalmente, también lo hay. Se encargan de ver esta cuestión y decir, bueno, pero bueno, todo es el interés. Es como en mi profesión. Yo puedo ser una enfermera que solo te voy a controlar los signos vitales. Y nada más. Y listo, y lo paso en la hoja. Claro, y por eso, doctor, acá está, la paciente tiene esto. También depende de la persona como ser humano, que vos te quieras involucrar, hasta qué punto vos te querés involucrar. ¿Viste? Exactamente. Bueno, ¿cómo ya nos tenemos que ir? Estamos de tiempo, ya nos pasamos. No perdón. Pero no nos aviso. Porque yo no tengo reloj. Perdón, pido disculpas, ¿qué hora es? 12:38. Ay, perdón. Bueno, por poquito nos pasamos, menos mal que le pregunté. Bueno, Andrea, la verdad que yo te quiero agradecer, me encantó la charla, da para hablar muchísimo más. Pronto espero que
que podamos volver a hablar. Gracias. Me encantó escucharte, que hayas contado todo lo que contaste. Hay muchas cosas que no las sabías. Y bueno, gracias a esta charla las pude entender. Por eso es tan importante que se sepa, que se hable. Así que yo te agradezco, gracias por haber venido. Y bueno, nosotros nos veremos el próximo miércoles, no sé con qué invitado, vamos a ver. Estamos súper tranquilas. Cuando está Tita, viste, es una revolución, pero estamos solas. Es un cascabel, viste. Ahí ella es pura alegría. ¿Que suenan las pulseritas? Ay, sí. Parece un cascabel. Bueno, y a los que nos están mirando, te digo que hay muchísima gente mirando. No bueno. mira, si me pongo a... Uy, mira toda la gente que hay mirando, no puedo decir porque me voy... Claro, porque estaba mirando, pero era fake. ¿Viste lo que es esta tecnología? Sí. Porque yo decía que el teléfono no suena tanto como con Tita, porque esto es una entrevista. Claro, ¿Viste? La gente por lo general prefiere escuchar antes que llamar y preguntar. Sí. ¿Viste? Pero sí lo están haciendo vía fake. Bueno, yo te agradezco la invitación y poder hacerme conocer desde otro lugar, como vos decías, desde el lugar de la política, desde el lugar de mamá, del lugar de persona, y que no soy simplemente la mamá de los nenitos, ¿no? Porque durante muchos años fui la mamá de los nenitos enfermos, de los nenitos que tienen eso, que no pueden hablar, que soy Andrea, que me va a costar muchos años porque estoy cursando materias de a poco, me va a costar muchos años recibirme porque lo voy haciendo a mis tiempos, a mis momentos, pero también puedo ser una profesional, que también puedo ser una esposa, puedo ser una amiga, que soy todo eso, que no soy solo la mamá de los nenitos. Sos Andrea Ballero, nada más y nada menos que eso. Gracias. Bueno, muchísimas gracias.